Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Amén. Amén. ¿Qué dice el pueblo de Dios? Amén. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Vamos a tomar atención en el día de hoy con el mensaje, porque a mí me ha hecho mucho bien este mensaje cuando yo lo estaba preparando. Y creo que a todos nosotros nos va a ayudar muchísimo. Y vamos a tomarlo con fe, sabiendo que es palabra del Señor y que no pretendemos añadir ni quitar nada, ¿no? Que es lo que Dios siempre nos demanda, ¿verdad? Porque hay de aquel que quita o añada a las profecías de este libro. Dios va a quitar su vida del libro de la vida y de la santa ciudad. Amén. Así es. Yo, hermanos, por mi parte, siempre pido a Dios que no me permita ir más allá de lo que Él pone en la palabra, porque es una grande responsabilidad, hermanos. Yo no entiendo muchas veces a aquellas personas que se vuelven locas por ministerio, porque yo creo que no saben la responsabilidad que tiene el ministerio que tiene que dar la palabra, porque si lo supieran no desearían, porque hermanos, yo les dejaría a ustedes mi ministerio, se los daría ahora mismo, porque yo siempre digo, Señor, ¿cuántas veces me habré equivocado? Y me paso la vida pidiendo a Dios perdón por si en algo me he equivocado. Aunque yo sé que Él sabe que si me he equivocado en alguna ocasión, que me imagino será más de una, pues no ha sido voluntariamente, ha sido inconscientemente, porque Él sabe que yo respeto tanto la palabra porque es Dios en su palabra. Amén. Y vamos a tomar una parte de la Escritura que se encuentra en el libro de Números. Tomen mucha atención en lo que vamos a estar hablando. Yo espero que el Señor nos ayude. En el capítulo 13 de Números, en los versos del 25 al 33, vamos a tomar la primera parte. Y dice aquí la bendita palabra del Señor. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cadés, y dieron la información a ellos y a toda la congregación y le mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita el Neguey, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Eso dijo Caleb.
El verso 31 está diciendo, mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Amén. Oremos al Señor. Nuestro Padre Celestial, Señor, es larga y grande la lectura que hemos tomado y hay enormes ejemplos para tomar nosotros, pero queremos que tú nos des discernimiento de tu palabra en esta mañana para que todos nosotros seamos nutridos de tu voluntad y tu deseo, Señor. Señor, no pretendemos de ninguna de las maneras interpretar tu palabra, porque tú eres el único que sabe y puede interpretarla, Señor, porque es tu palabra. Por tanto, ya viene interpretada por ti, solamente que el poder de tu Espíritu Santo nos ayude a entenderla y a discernirla, Señor, y ponerla por obra, Señor. Dios Todopoderoso, te damos las gracias en esta mañana, también por lo que tú estás haciendo con la familia del hermano Manuel, y te damos gracias por el testimonio que él está dando a su familia. Te rogamos que tú lo bendigas. Dios Todopoderoso, te damos muchas gracias por este remanente que estamos aquí en esta mañana, pero hemos cantado tus alabanzas, Señor, y somos edificados para la gloria de tu nombre. Ahora cobíjanos bajo tus alas y danos tú, Señor, la plenitud de tu palabra, pues que te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén, hermanos. El Señor añada a su palabra. Ahora, quiero tomar unos textos más que se encuentran en el capítulo 14. Hemos leído el capítulo 13 de Números, ahora tomaremos el 14, en los versos 1 y 2 solamente. Dice aquí la palabra del Señor. Entonces, toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron, contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. Hasta aquí la palabra del Señor. ¿Qué no hizo? ¿Qué es lo que no hizo el Señor a ese pueblo durante el caminar en el desierto? ¿Cuántas maravillas y cuánto poder les mostró al pueblo de Israel en el desierto durante 40 años? Y ahora este pueblo ingrato, desagradecido, no se le ocurre otra cosa que decir, ojalá hubiéramos muerto, quejándose, ¿por qué nos sacaste de Egipto? Queriendo volver a las calabazas y a los pepinos y... ¿Verdad? Nos parece inconcebible que este pueblo que vio durante 40 años, que no se les estropearon ni los zapatos, ni los vestidos, ni pasaron hambre, ni nada semejante. Durante 40 años, a un total de unos 3 millones y algo de personas, con animales y todo. Y ahora viene y se queja de una manera sorprendente. ¿Cómo es posible que el ser humano sea capaz de semejantes cosas? Pues sí,
este es el ser humano. Pero ¿saben una cosa? Nosotros no somos mejores. Somos madera del mismo árbol, ¿verdad? Y nosotros hemos recibido de parte del Señor la gracia y la paz y el gozo y un cierto conocimiento. Y entonces nosotros podemos comprender un poquito, ¿verdad? Y no seríamos capaces de decirle, Señor, ¿por qué ya no me matas ya? Sino que pensamos y decimos, Señor, gracias porque he llegado hasta aquí contigo. Amén. Pero miren qué desagradecido es muchas veces el género humano. Ahora, en Génesis vemos al hombre arruinado. En el libro de Génesis nos narra cosas que vemos al pueblo, al hombre arruinado y caído, ¿verdad? Porque es la caída del hombre. En el Éxodo, en el libro del Éxodo, redimido, vemos al hombre, redimido. En el libro de Levíticos vemos al hombre adorando. Y en el libro de Números vemos que es el libro de peregrinaciones. Van peregrinando. ¿Sí? Y puede llamarse el libro de las murmuraciones y las quejas. El libro de Números. Las quejas. ¿Saben? Israel estaba siendo no como ovejas, sino como borregos. ¿Saben ustedes? De esto hay mucho dentro del llamado cristianismo, que debiendo ser ovejas, son borregos. ¿Saben ustedes que el borrego es un animal que fue nacido durante el estado de Jacob con su suegro Labán? ¿Recuerdan? Eran de pillo a pillo, se la pegaban los dos como podían. Y ahí hizo una martingala que las ovejas engendraron unos animales que eran borregos, no corderos, porque el cordero es diferente al borrego. Yo, cuando lo leí, cuando conocí la palabra y lo leí, comprendí, porque yo tuve que hacer un trabajo para mis abuelos, que tenían carnicería, y como dejen a la niña que corra, a mí no me molesta. Fíjense, cuando mi tío Joaquín, él tuvo que irse al servicio militar, era el que llevaba el trabajo de mis abuelos. Tenía que ir al matadero, escoger el ganado, porque antes era así, hoy es diferente, pero entonces era así. Y mi abuelo me pidió que yo hiciera ese trabajo. Yo tenía solamente 12 años, no tenía más. Yo tenía que hacer ese trabajo. Y me enseñaron una cosa, a distinguir el ganado. Y el cordero es muy manso y muy humilde. Y la oveja también. Pero sale uno que es el borrego, amigo. Este es imprevisible. Sí, miren, este animal monta unos líos dentro del rebaño, los alborota al rebaño, a las ovejas y a los corderos, y forma unos líos en el rebaño tremendo. Y saben una cosa, luego es capaz, si está en un rebaño, salta y se marcha. Las ovejas se quedan en el rebaño. Pero si tiene un vallado, este salta y se va. Y se junta a otro rebaño. Tremendo. ¿Saben cómo me enseñaron a distinguir al borrego de los corderos o las ovejas? Por las pestañas. Porque se le llama el pestañas cruzadas. De ahí que él no ve bien.
al tener las pestañas así, las tiene en esta posición, no así levantadas, sino así, y cruzadas, apenas ve. Y por los riscos y las peñas y los matorrales se deja hasta la lana. Y no le da a la iglesia ni la lana. Es tremendo. Además que alborota, critica y forma líos. Y desaparece a la primera de cambio. Ese es el borrego. Y saben, en eso se convirtió el pueblo de Israel, en borregos, protestando, formando líos. Cuando vinieron los que vigilaron por la tierra de Palestina, vinieron diciendo que no, que aquello daba leche y miel y era verdad, había buenas cosechas y de todo. Pero resulta que ellos vieron gigantes y ellos se negaban a subir a tomar aquella tierra. Cuando Dios les había dicho, subid, toma la tierra. Y en el libro de Números estaba ocurriendo estas cosas. Y este libro, de principio a fin, está lleno de rebeliones. El libro de Números está lleno de rebeliones y quejas. Porque no solamente se rebelaron quejándose. Sí, ahí está, como así lo manifiesta David, el rey David, ¿verdad? En el Salmo 95 y verso 10, donde está diciendo, 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarán o no entrarían en mi reposo. Eso por rebeldía, ¿verdad? Sí. Aunque sabían que Dios les había dado aquella tierra prometida, ellos dudaron. Y ustedes saben que el dudar es pecado, ¿verdad? Claro. Dudaron queriendo inspeccionar la tierra en vez de tomarla. Ellos quisieron inspeccionarla. Sí, en un principio. Eso era querer conocerla. El conocimiento, habla del conocimiento. ¿Se dan cuenta? Ellos querían conocer la tierra, cuando aquella tierra era prometida por Dios. No había que conocerla, había que creerlo solamente. Y ahí entra el conocimiento. ¿Qué es lo que queremos muchas veces los cristianos? Es conocer. Sí, Dios dice eso, pero yo quiero conocer, no sé a qué. ¿Se dan cuenta? Conocimiento. ¿Qué ha ocurrido cuando entró el conocimiento a la iglesia? Entró el conocimiento humano y salió el Espíritu Santo. Y esto es la iglesia de la Odisea. Entró el conocimiento humano y desplazó al Espíritu Santo. Y en lugar del Espíritu Santo es el razonamiento a continuación. Con el conocimiento. Sí, en Deuteronomio capítulo 1 y versos 21 y 22 está diciendo, dice en Deuteronomio, y vinisteis a mí todos vosotros y dijisteis, enviemos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra y a su regreso nos traigan razonamiento. ¿Se dan cuenta? Sí, primero conocimiento y después razonar sobre este asunto o aquel asunto. Razonar. Dice, traigan razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades donde hemos de llegar. De esta forma, hermanos, el pueblo, la nación de Dios, mostró la falta de confianza
¿cierto? La falta de fe y de confianza en el Dios Todopoderoso y su inclinación al razonamiento, ¿verdad? Antes de tomar la fe. Terrible. En vez de creer en obediencia, porque la palabra de Dios debía bastarles, ¿o no? ¿Qué es lo que ocurre con el cristiano? No le basta la palabra de Dios. ¿Y saben por qué? Porque esta palabra les quiere matar al mundo. Que mueran al mundo y a sus placeres y a la carne. Y eso no le gusta. Y entonces busca razonar para encontrarle 5 pies al gato cuando el gato tiene solamente 4. Y entonces viene el añadir razonando, ¿verdad? Por el conocimiento humano, apartando de verdad la palabra de Dios y no haciendo caso al Espíritu Santo, porque dijimos que entró el conocimiento y el razonamiento y echaron fuera al Espíritu Santo. Pero hoy todavía existe así, que están razonando. Hay cristianos que no terminan de coger la fe. Solamente razonar. Sí, pero yo he leído en tal libro, yo he leído no sé qué, yo he leído no sé cuántos, pero es un libro. Y este no es un libro, es la palabra de Dios. Esa es la diferencia. Pero el anhelo, el deseo del conocimiento, ¿verdad? Y piensan que van a alcanzar más conocimiento, cuando en realidad se quedan estancados y viven en oscuridad. Y no pueden terminar de recibir buena porción de la palabra. Ahí está, hermanos. De esta forma el pueblo, la nación, entró en razonamiento, en vez de creer en obediencia, porque la palabra de Dios debe bastar. Y a eso se le llama fe. Y luego preguntas, y él dice, no, si yo tengo fe, ¿tienes fe y necesitas razonar? ¿Necesitas conocer? Tú necesitas creer, tener fe, porque saben lo que es ustedes, la fe que viene de Dios, trae revelación y trae un conocimiento espiritual. Qué tremendo, ¿no? Sí. ¿Acaso había algún rincón de aquella tierra de Palestina que Dios lo conociera? ¿Había algún rincón de la tierra aquella que Dios no conociera? ¿No conociera Dios las dificultades que iban a tener? ¿Acaso Dios no lo sabía? Era Dios. ¿Acaso no podía Él verlas, estas dificultades y demás? Pero Él estaba demandando que el pueblo tuviera fe para tomar aquella tierra, tuviera las dificultades que tuviera. Porque Él dice en su palabra, no te dejaré ni te desampararé, yo estaré contigo, donde quiera que vayas. Hermanos, huyamos de los caminos peligrosos. Porque el cristiano a veces piensa, bueno, pero es que no pasa nada, ¿no? Pero no está de más. En fin, sí pasa. Sí pasa porque es salirte de la palabra. Y viene oscuridad por salirte de la voluntad de Dios. Son arenas movedizas cuando esto ocurre en el cristiano. Sí, arenas movedizas. Y de los escollos del mundo viene oscuridad y tiniebla. Porque cuando el cristiano, miren, cuando el cristiano se atasca, deja de subir, ahí no se queda ahí, sino que empieza a bajar. ¿Sabían esto? Parece absurdo, pero es verdad. Cuando deja uno de subir espiritualmente,
piensa que se estanca. No, no se estanca. Deja de subir y baja. Y empieza a bajar y bajar. Y como no rectifique rápido, se hace maduro eso. Y es más difícil. Y le cuesta a uno coger el ritmo otra vez. Por eso es que el Señor dice que todas las cosas ayudan a bien. ¿Por qué? Porque aprende. Y dice, no, ya no quiero otra vez esto. Porque me pensé y me creía que iba a recuperarme rápido, pero me ha costado bastante recibir comunión otra vez de parte del Señor. ¿Verdad? ¿Así es? Sí, hermanos. Porque nos harán dar y dudar. Sí, nos harán dudar de lo que su palabra dice al respecto, que nosotros quisimos indagar más que creer. Dejémonos, hermanos, guiar por fe, con fe en el Señor Jesús, de la mano del Espíritu Santo, hermanos. Porque Él es el que trata de guiarnos. Pero a veces estamos, como decía la hermana esta mañana, tan ocupados de aquí, de allá y de esto y de lo otro, que no podemos escuchar la voz de Dios. Y el Espíritu Santo queda como ausente en nuestra vida. Y esto no debe de ocurrir, porque nos va a costar levantar la cabeza, como se suele decir, otra vez, ¿verdad? Sí, nunca más. Sí, nos ocurra esto, nunca por ninguna mano humana o lo que sea. ¿Saben? Dios nunca aprueba los planes humanos. ¿Sabían? Dios nunca aprueba los planes humanos, pero los permite, como dije, ¿verdad? Los permite, ¿sí? En algunas ocasiones, pero no dan buenos resultados. No, porque luego pensamos, si yo no hubiera hecho esto, si me hubiera inclinado por aquello, fíjense, la designación de un rey que nos habla la Biblia, ¿verdad? Sí. Significó el rechazo de Dios a la designación de un rey. Pero sin duda que al final, después de dificultades provocadas por esa designación, no ordenada por Dios, sí, Dios la utiliza. La utiliza. Y como está escrito en la palabra, como dije anteriormente, todas las cosas a los que creen les ayudan a bien. ¿Por qué? Porque aprendemos de aquello. Y aprendemos una cosa, que conviene creer en la palabra, aunque no la entendamos, antes que tomar otra actitud. ¿Cierto? Porque al final, si tomamos la palabra, el Espíritu Santo dará el resultado propicio, adecuado, para que nosotros sigamos gozando en la presencia del Señor y seamos victoriosos en nuestro caminar. Pero enseña una lección, ¿verdad? Cuando dice que todas las cosas ayudan a bien. Sí, enseña una lección que nunca olvidaremos en aquello que de verdad, aquellos que le amamos al Señor. ¿Cierto? Y nunca olvidamos esa lección. Es verdad. Así que Dios dio lo que le pidieron. Le pidieron un rey. Ustedes recuerdan, ¿verdad? Sí. Al profeta Samuel. Danos un rey como tienen los demás pueblos a nuestro alrededor. ¿No le pidieron esto? Sí.
les dio lo que pidieron y cosecharon flaqueza y aflicción el pueblo. Sí, y muerte. Ahora, ese trabajo de mandar espías, como pidió, y así efectuaron el pueblo de Israel para tomar la tierra de Palestina, puso de manifiesto su incredulidad, la incredulidad del pueblo de Israel. Y todo se les complicó. Si nosotros leemos esa historia, veremos que todo se les complicó. Sí, por razonar y cuestionar la palabra de Dios. Porque cuando uno trata de razonar la palabra de Dios, ¿qué es lo que ocurre? Cuestiona la palabra de Dios. Cuando uno razona o busca razonar la palabra, está cuestionando la palabra de Dios. Cuando Dios dice que es creer, es fe, es creer en la palabra, amén, y no razonarla. Ahí está. No podemos ser más, hermano, no podemos ser más de lo que el Señor nos ha hecho que seamos, ¿verdad? Si a mí me has destinado a ser lo que soy, no puedo pretender ser más de lo que soy, ¿cierto? Claro. Ni subir más alto de donde el Señor me ha colocado. Yo no puedo subir más alto, ni ser más de lo que soy. Yo debo entender que soy lo que Dios quiere que sea. Y mi popularidad o lo que sea, yo no puedo ser más de lo que el Señor me pide que sea. Porque Él sabe más de mí que yo. ¿A que sí? El Señor sabe más de todos ustedes que ustedes mismos. ¿Por qué? Porque Él fue el creador de ustedes, del mundo, de mí y de todo lo que existe. Él fue el creador. ¿Sabrá Él de nosotros más que nosotros mismos? Ya lo creo. Así es, hermanos. Miren, hermanos y hermanas, la incredulidad siempre hallará, de alguna manera, imposibilidad. Es imposible. Aquella gente dijo, es imposible, allí hay gigantes y qué sé yo. Sí. Y pondrá excusas y pretextos para no hacer la voluntad de Dios. No, eso es imposible. Eso lo he oído yo miles de veces. No, hasta ministros del Evangelio. Uno me dijo, fíjense, un ministro me dijo, como tú eres, no es posible. Y yo me acordé de lo que el Señor dice, y yo he predicado muchas veces. Lo que Dios hace en un hombre, lo hace con cualquiera. Lo que Dios hizo con Abraham, lo puede hacer con cualquiera. Lo demanda de nosotros. A Abraham le mandó algo, y nosotros somos de la fe de Abraham, ¿no? Y lo que Dios demanda de una persona, puede demandarlo y puede obedecerlo a cualquier otra. Sí, así es. Pero el hombre, la mujer, pretextos y pretextos. Y esto no puede ser. Y eso me dijo uno, no, como tú vives, eso me soltó. Como tú vives, no se puede vivir. Cada vez que me acuerdo de este ministerio. Miren, hermanos, esto es así. No hay imposible para Dios. No hay imposible para Dios.
¿Ustedes creen que aquel hizo su cuerpo tan perfecto y el mío y tantos miles y miles y millones? Que creó este universo que se está quemando las pestañas los científicos y no dan pie con bola. Y unos dicen que es así, otros dicen que es allá. Unos esperan los ovnis, los otros que ya han pasado. Esto es de risa, pero es lamentable que el ser humano rechace a Dios, lo que dice Dios, y se aferra, porque saben una cosa. Yo no sé si todo el mundo lo entiende, pero yo he visto al diablo hacer cosas tremendas. Tremendas. Es un imitador como nadie. Hermanos, imita las cosas divinas como no se puede imaginar. Él no puede, lo único que no puede es crear una vida. Lo que no puede el diablo es crear una vida, pero imitarla, por supuesto. Yo lo he visto en forma de hombres. Y hablarme, no a mí, sino toda una congregación. Yo he visto invitar al bautismo del Espíritu Santo y era el diablo. Hermanos, y están hablando del diablo. ¿Saben ustedes? Al diablo le encanta que hablen de él. Le hacen propaganda. ¿Sabían ustedes? Sí. El pueblo de Israel, a pesar de haber llegado a la tierra prometida, a la tierra, sí, a la buena tierra, diría yo, vieron a aquellos hombres gigantes y que eran gente de guerra y tal, y Israel no era un país de guerra, era más bien tranquilo, sí. Pero entonces comenzaron a razonar y a poner excusas y pretextos. Pero la batalla de Dios es un sí y un amén. El Señor lo ha dicho, amén. Que es difícil, será difícil para ti, pero para mí no, porque yo creo en Dios. Además, yo he visto muchas cosas con mis ojos de estos y con mis manos han palpado la grandeza de Dios. Por eso yo nunca dejaré de decir lo que vieron mis ojos y palparon mis manos tocante al verbo de vida. Nunca. Así que la incredulidad, hermanos, la incredulidad rebajó. Fíjense, la incredulidad del pueblo de Israel rebajó para ellos mismos el poder de Dios a nada. El poder de Dios se quedó en nada, porque ellos dudaron con incredulidad. Pero la fe afronta las dificultades conjuntamente con Dios. La fe afronta, pero no en solitario, sino con Dios. Cualquier dificultad con Dios la supera Dios. Amén. Porque, hermanos, hemos creído con Jesús y esta mañana estábamos diciendo que Él es Dios. Si Dios está dentro de nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿El diablo? No, Él sabe que está vencido. Pero Él no resiste este evangelio. El otro del temor y el que quizás o a lo mejor, ese sí. Pero el evangelio firme, que dice no. Dios dice así y así. Él dice amén y amén. Él dice yo estaré contigo y Él dice reprenda al diablo y Él huirá de ti. Es lo que hice en alguna ocasión. Hizo así y desapareció en vista de una congregación enorme. He visto manifestaciones del diablo tremendas, hasta con un espíritu de risa. Un evangelista que estaba detrás de mí, cuando yo estaba predicando,
un evangelista, un ministerio, empezó una risa a carcajadas y miren, ¿usted sabe lo que son más de 2000 personas riéndose todo el mundo? Era ensordecedor. Inmediatamente el Señor me mostró que aquello era un espíritu de risa maligno. Me di la vuelta, agarré al evangelista, le puse la mano en la cabeza y reprendí al espíritu de risa. Y miren, toda aquella gente, ustedes han visto en alguna ocasión en verano, como yo he subido, por ejemplo, subía con mi perrito, que tenía un perrito, y subía a la montaña, paseando, en pleno verano, y me sentaba allí debajo de un árbol a refrescarme un poquito, cuando las cigarras que había eran ensordecedor, cuando de repente cesaban, todo en silencio, y yo dije, qué cosa, pero de repente volvían todas, y aquello era ensordecedor de tantas cigarras que había, y otra vez, yo dije, ¿cómo pasa esto? Y es que se ponían todas a abaniquearse, porque lo que hacen las cigarras es por el calor abaniquearse, ¿lo sabían? Pues sí, porque tienen calor como cualquier ser. Y cuando paraban todas de golpe, cuando entraba una brisa de aire fresquito, entonces se paraban todas. Amigo, está bien. Y aquel diablo, aquel espíritu de risa, ya verás que viene el espíritu como un aire fresquito y esto lo termina de golpe. Y así era. Y la gente se quedó. Y tuve que explicarle a aquellas más de 2000 almas qué era. Y se quedaron sorprendidos. Y todo un ministerio había sido tomado por un espíritu de risa maligno. Para que ustedes se den cuenta lo que hay muchas veces por el mundo, dentro del llamado pueblo cristiano. ¿Lo entienden? Ahí está, hermanos. Así que, hermanos, la fe afronta las dificultades con el Señor Dios. Sí, la fe no es ignorante, no es ignorancia, no. La fe de ninguna manera es ignorante. Es reveladora la fe. La fe viene revelándonos. Por eso es que nos mantiene firmes. Amén. Porque nos revela qué hay detrás de esto, aquello, lo de más allá. Amén. Ahí está. Ni es descuidada la fe. Tampoco. La fe introduce a Dios en todo momento. Por eso es positivo. Es positiva la fe. Sí. Porque introduce a Dios en cada momento. ¿Lo están entendiendo, hermanos? Y por eso la fe es siempre positiva. La fe dice que todas las promesas son el sí y el amén. Eso dice la fe. Amados, si primero miramos a Dios, buscando y deseando el reino de Dios y su justicia en primer lugar, nuestro enemigo será del tamaño de un saltamontes. Amén. Si nosotros miramos a Dios y su gloria y el poder de Dios en su palabra y su promesa, el diablo será del tamaño de un saltamontes. Él podrá rugir, pero no tiene dientes. ¿Sabían? Él podrá rugir como un león, pero no tiene dientes. No. Amados, si primero miramos a Dios, buscando y deseando el reino de Dios y su justicia en primer lugar, esto va a ocurrir. El enemigo está vencido. Nos va a provocar y tal, pero Él no va a quitarnos del camino. Él no va a cerrar la puerta del cielo, y Él lo sabe.
Aquel pueblo rebelde, hermanos, allá en el desierto durante 40 años, se unió todo el pueblo, pero para murmurar y quejarse. Para eso se unió, fraguando y naufragando en la fe, porque naufragaron en la fe, ese pueblo, haciendo conforme a sus miedos y razonamientos y no conforme a Dios. Eso hizo ese pueblo. Y la iglesia que quiere y además espera la venida del Señor, la venida de Cristo, el esposo, debe mantenerse firme en un mismo sentir y en un mismo parecer. ¿Cierto? Escuchen lo que digo. En un mismo sentir y en un mismo parecer. Porque esa es la voluntad de Dios desde el principio de la iglesia. Leamos Sofonías, el profeta Sofonías, en el capítulo 3. Y en el verso 9 dice, en aquel tiempo, ¿qué tiempo? ¿Sofonías? Pablo dice, a su debido tiempo. ¿Qué? ¿Qué es ese tiempo? Miren, yo creo que estamos en ese tiempo que Sofonías está diciendo. En aquel tiempo volveré yo a los pueblos pureza de labios. Amén. Santidad. Para que todos invoquen el nombre de Jehová, el nombre de Dios. Para que les sirvan de común consentimiento. Todos juntos. Y es la voluntad de Dios. Sí, la voluntad de Dios es que seamos guiados todos por el mismo Espíritu Santo, ¿o no? Y si nos guía el mismo Espíritu Santo, todos seremos guiados en la misma palabra. Porque yo no creo que el Espíritu Santo le guíe a usted de una manera y a mí de otra, con respecto a la palabra. No, porque Él es Dios. ¿O no? Aleluya. Lo que ocurre es que nosotros tenemos diferentes opiniones y conceptos, ¿verdad? Él es santo, ¿o no? Por eso el Señor, orando al Padre, Él dijo esto. La gloria que me diste, tomen atención. La gloria que me diste, yo les he dado. O sea que Él nos ha dado una gloria. ¿Qué gloria? Dice, para que sean uno. La gloria que yo les he dado, la gloria que tú me diste, yo les he dado. Para que sean uno, así como nosotros somos uno. O sea, tenemos su gloria cuando somos uno. Ay, ay, ay. Si no somos uno, su gloria no está. No lo digo yo, lo dice la Biblia. ¿Lo entendieron? Repito, la gloria que me diste, yo les he dado. Sigue diciendo, para que sean uno. Así como nosotros somos uno. O sea que tenemos su gloria cuando somos uno. Cuando el Espíritu Santo a todos nos guía a la misma palabra. Ay, 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 que estamos descubriendo el desaguisado que hay en el cristianismo. Nos aclara la vista, nos da entendimiento el Señor, nos revela en el corazón. Aleluya. Y sigue diciendo, yo en ellos. ¿Quién? La vida. ¿Quién? Cristo. ¿Quién? Dios. ¿Quién? La palabra. Yo en ellos y tú en mí, dice el Señor. ¿Para qué?
para que sean perfectos. ¿En qué? En unidad. Ay, ay, ay. ¿Para qué? Para que el mundo, dice la palabra, conozca que tú me enviaste. El mundo no puede creer y se aferran tradiciones, espiritismos, etcétera, etcétera, etcétera. Porque la adoración a las imágenes, eso, además de idolatría, es espiritismo, porque citan a espíritus fallecidos. Ahora, cualquier cristiano que desee este sentir que hemos leído, no nos hemos fabricado nada, ¿verdad que no? Hemos dicho lo que dice la palabra. Que desee, cualquiera que desee este sentir, y que lo busque y lo desee, ese sentir en la gloria a la iglesia, se va a sentir incomprendido, criticado, despreciado, fastidiado. ¿Por el mundo? No. Por los que hicieron con Jesús y con los apóstoles, los mismos religiosos. ¿Cómo se comprende esto? ¿Por qué? ¿Por qué se va a sentir uno asediado por los mismos creyentes que se llaman cristianos o creyentes en Cristo? Cuando es Cristo quien está revelando su palabra, tan simple que cualquiera lo puede entender. Porque aquellos que le escuchen o le vean, le dirán lo que me dijo aquí a mí, aquel ministro. Ojo, y era teólogo, y me dijo, como tú vives, no se puede vivir. Si yo vivo, tú puedes vivir también. Y cualquiera puede vivir, porque no vivo con mi fuerza, sino la ayuda del Espíritu Santo, la ayuda de Dios, porque yo por mí no podría. Yo no podría porque tengo responsabilidades humanas alrededor de mí y yo no podría. ¿Lo entienden? Pero da la casualidad que yo sirvo a un Dios que me dijo así de simple: no te dejaré ni te desampararé. Y como me dijo alguien, un cerebro de este mundo, un gran cerebro, me dijo en una ocasión, te admiro. Y le pregunté, ¿por qué? Dice, porque tú sí eres lo que hablas. Y porque para ti lo primero en este mundo es Dios. Y dije, no lo dudes, es así. Pero si yo puedo, tú puedes. El otro puede, cualquiera puede. Pero el Señor dice que si quieres puedes, ¿o no? Aleluya. Es fantástico, hermanos. Sí. Ahora, cualquier cristiano dijimos, ¿verdad? Sí. Ahora, Sofonías capítulo 3, del verso 17 al verso 20. Yo quiero leerlo, Sofonías. Vamos a ver. Alabado sea el Señor Jesús. Están alimentándose, hermanos, como yo. Gloria al nombre del Señor. Vamos a buscar Sofonías. Cantidad de hojas tiene mi Biblia. Y eso que se están cayendo ya. Es verdad. Las tengo remendadas. Y tengo que andar con cuidado para no arrancarlas. Oh, Señor. Estoy queriendo comprarme una Biblia. Pero le tengo tanto cariño por todos los apuntes que tengo ahí que... Oh, Señor.
Sofonías, aquí está, el profeta Sofonías. Verán qué cosa tan tremenda. En el capítulo 3, Sofonías está diciendo los versos 17 al 20. Sí, dice la palabra: Jehová está en medio de ti, poderoso. Amén. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará. Punto y coma. Se gozará sobre ti con alegría, coma. Callará de amor, coma. Se regocijará sobre ti con cánticos, punto y aparte. Reuniré, ahí está, los fastidiados por largos, dice, a causa de largo tiempo. Tuyos, dice, tuyos fueron, para quienes el oprobio de ella era una carga. He aquí, en aquel tiempo yo, dice el Señor, apremiaré a todos tus opresores y salvaré a la que cojea y cogeré a la descarriada y os pondré por alabanza y por renombre en toda la tierra. En aquel tiempo yo os traeré, en aquel tiempo os reuniré yo, pues os pondré para renombre y para alabanza entre todos los pueblos de la tierra. Cuando levante vuestro cautiverio de delante de vuestros ojos, dice Jehová, Dios, aleluya, es maravilla. Oh, hermanos, ¿saben? Quiero leer otro texto. Sí, en especial, leerlo de nuevo, el verso 18, ¿verdad? Donde dice, reuniré a los fastidiados por causa de largo tiempo. No sufran, ni tengan temor, ni se preocupen si sufren algo por causa del nombre del Señor, que Él nos reunirá, nos protegerá, nos guardará, nos cobijará debajo de sus alas. Aleluya. Tuyos fueron, para quienes el oprobio de ella era una carga, ¿verdad? Porque es una carga muchas veces para nosotros lo que podemos sufrir por causa del Evangelio, ¿verdad? Pero no teman, Él nos juntará, nos llevará de su mano poderosa. Amén. Ahí está. Ahora, en la carta a los Efesios, en el capítulo 4 y los versos 17 al 24, yo quiero leerlo con ustedes. Efesios, capítulo 4. Sí. Y en los versos 17 al 24. Aquí nos dice la palabra del Señor. Esto pues digo, y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, o no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, a la verdad de su palabra. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos, ahora viene, en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios,
en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Qué gran mensaje, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Sí. Es tremendo, hermanos. Miren, hermanos, el verso 18 también, aquí, que hemos leído. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. Eso éramos antes, ¿cierto? Sí, en ignorancia, pero que ahora hemos sido cambiados, ¿cierto? Así es. Así que, hermanos, miren, hermanos, vemos cuatro cosas que impiden las bendiciones de Dios. Alejamiento de Dios, 1. Oscuridad espiritual, 2. Ignorancia, 3. Y un corazón perverso, 4. Y ese corazón perverso está endurecido. 4 cosas. Hay un alejamiento en cuanto al hombre de la presencia de Dios. El Salmo 58, el salmista David lo dice en el verso 3. Salmo 58, verso 3 dice: se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Pero fíjense, se apartaron los impíos desde la matriz. Estaba predestinado. Dijimos muchas veces que había predestinación para los salvos y predestinación para los condenados. Y mira, sí es claro que lo dice aquí, ¿verdad? Se apartaron los impíos desde la matriz, cuando era todavía un feto o todavía un engendro, no se había formado todavía. ¡Qué tremendo! De esta manera entraron en oscuridad, hermanos. Sí, Malaquías 3 y verso 6 está diciendo: por tanto, de la profecía se os hará noche. Esto es sorprendente, escuchen bien. Y oscuridad de adivinar. Y sobre los profetas se pondrá el sol, y el día se entenebrecerá sobre ellos. ¿Cómo es esto? Había tanta oscuridad, hermanos, tanta oscuridad espiritual, y los profetas les profetizaron bendición solamente a los que pagaban bien. Miren, los profetas profetizaban bien a los que le pagaban bien. Sí, sí, hermanos. Y les profetizaban destrucción para los que no les daban nada. ¿Cómo lo ven? Se convirtió no en profecía, no, sino todo lo contrario, adivinación, diabólico. En eso se convirtieron los profetas. ¿Se dan cuenta? Parece que ocurre algo así hoy, dentro de las iglesias. Ustedes no lo sabrán, pero yo lo he visto. Cuando yo clamé al Señor diciendo de tanto que había visto y estaba viendo, que le dije: Señor, ¿dónde está tu iglesia? Eso le pregunté al Señor, no una, sino muchas veces. Señor, ¿dónde está tu iglesia? No veo tu iglesia. Los profetas se han vuelto contra la palabra. El pueblo anda desordenado. No veo que sea de fiar el cristiano, porque cuando se da la vuelta, pelan a uno y a otro. Señor, ¿dónde está tu iglesia? Y el Señor me dijo: tú lo verás.
Porque yo le dije, enséñame, Señor, ¿dónde está tu iglesia? Y él me contestó, tú lo vas a ver. Tú vas a ver dónde está mi iglesia. Y ya lo vi. La vi, que Dios estaba pronto sacando de aquí uno, de aquí otro, de aquí otro, de aquí otro. Y está reuniendo pequeños remanentes en diferentes partes del mundo. Tremendo. ¿Por qué? Porque la que debía ser la novia futura esposa de Cristo perdió los papeles. Se apartó de la palabra. Se mezcló con el mundo. Se adulteró la palabra. Por tanto, de la profecía se os hará de noche. Vino oscuridad y tinieblas, porque la profecía se había convertido en algo diabólico. Era nada más que revelación maligna, espiritismo, cosas así. Y profetizaban bien a los que les pagaban bien, pero a los que les pagaban mal o no les pagaban, les profetizaban mal. Eso lo dice Dios. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, había tal oscuridad espiritual y los profetas lo profetizaban, les profetizaban bendición a los que pagaban y a los que no pagaban. ¿Cómo sabemos esto? Vamos a Malaquías. Lo van a ver ustedes, hermanos. Malaquías 3. Malaquías. Zacarías. Malaquías 3, verso 11. Vamos a ver qué nos dice. Malaquías 3, 11. Reprenderé, dice, reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Perdón, yo digo, no me cuadra, es Miqueas, no es Malaquías. Oh, mis ojos. Es Malaquías, hermanos. Yo digo, no me cuadra. Miqueas. Aquí está. 3:11. Ahora lo veremos más claro. Sus jueces, dice, perdonen que no leí bien en un principio, sus jueces juzgan por cohecho y sus sacerdotes enseñan por precio y sus profetas adivinan por dinero y se apoyan en Jehová diciendo, ¿no está Jehová entre nosotros? No vendrá mal sobre nosotros. ¿Habían leído alguna vez este texto? Pues estaba ahí, como el resto de la palabra. Es que yo no sabía, claro, no pides al Señor caminar en santidad y por tanto no lo vas a recibir. Pero si tú lo deseas tanto como lo necesitas, vas a descubrir grandes cosas en la palabra del Señor. Ahora, se vuelven ignorantes, hermanos. Isaías, el profeta Isaías, en el capítulo 50 y en el verso 8, está diciendo, no conocieron, o sea, se convirtieron en ignorantes, porque no conocieron. Dice, no conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos.
sus veredas son torcidas. Cualquiera que por ellas fuere, no conocerá paz. Yo no he dicho eso, lo dice Dios, ¿de acuerdo? Así que el corazón se endurece y se vuelve perverso, con una gran dosis de terquedad, tozudez, ¿verdad? Insensatez, depravación, extorsión y exceso, en eso se vuelven. Fuente de todo mal e incredulidad y codicia, hermanos, en eso termina. Y el apóstol Pedro, estamos terminando, en su segunda carta de Pedro, en el capítulo 2 y el verso 14 está diciendo, tienen ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Pero predican la palabra. Yo he dicho muchas veces cuando he oído predicadores, yo no dudo de ninguno de ellos, el Señor me libre. Pero yo digo siempre, quiero verlos cuando salen del púlpito, en sus vidas diarias. Es ahí donde yo quiero verlos, lo mismo que los cristianos también. Yo quiero verlos la sangre de Cristo en ellos. Pero no, porque en la iglesia somos todos muy santos, ¿no es verdad? ¿A que sí? Y a veces tenemos una doctrina estupenda, pero tenemos más basura, doble pecado, por saber más de lo que muchos saben y no hacer caso. Hermanos, el Señor nos amonesta a salir de todo eso, a salir, simplemente a salir, ¿sí? A un camino de santidad, salir a un camino de santidad. La primera carta de Pedro, capítulo 1 y versos 14 al 16, dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, porque ahora no somos ignorantes, ¿verdad? Ahora conocemos lo que Dios dice en su palabra, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Amén. Aleluya. Y para terminar, hermanos, segunda de Pedro, capítulo 3 y verso 11. Segunda carta de Pedro, capítulo 3 y verso 11. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, hermano, no nos conviene fijarnos mucho en las cosas del mundo, porque todo va a ser deshecho. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Amén. ¿Entendieron el mensaje, hermanos? Podemos hablar